¿Qué tal, chicos? Empezamos bloque nuevo, interacción electromagnética, y como veis en la pizarra lo he dividido en tres partes: campo eléctrico, campo magnético e inducción electromagnética. Os he hecho esta pizarra inicial para que tengáis un mapa siempre en el que sepáis en todo momento dónde nos encontramos. Es importante en este bloque, que tiene tantos subapartados y tantas fórmulas, que no nos perdamos y que en todo momento sepáis lo que estamos trabajando. Vamos a empezar por el campo eléctrico. Vamos a ver qué es eso de las fuerzas entre cargas puntuales. Ya lo conocemos del año pasado. Si pongo un protón y pongo otro protón, las cargas se repelen. Si pongo un electrón y pongo otro electrón, las cargas se repelen. Si pongo un protón y un electrón, cargas de diferente signo, se atraen. Y ya sabemos que eso sigue la ley de Coulomb. Después veremos, al igual que el año pasado, qué es eso del campo eléctrico. Cómo una carga, protón, electrón, lo que coloquemos, va a modificar todas las propiedades eléctricas del espacio que la rodea, y debido a esa modificación de las propiedades eléctricas, al yo meter una segunda carga, protón o electrón, va a sentir esa modificación de las propiedades y de ahí nace la interacción o fuerza entre cargas puntuales. Seguiremos por energía y potencial eléctrico, teorema de conservación de la energía y demás. Y acabaremos analizando el campo eléctrico de una superficie cargada. Aquí hemos visto el campo eléctrico de una carga puntual, de un protón, de un electrón, de un átomo de potasio cargado, de cosas pequeñitas y puntuales. Pero imaginaros que tuviéramos esta pizarra toda llena de carga eléctrica y quisiéramos saber qué campo eléctrico genera. Aquí lo calcularemos. O imaginaos un balón de fútbol cargado eléctricamente, positivo o negativamente, y queremos saber qué campo eléctrico genera. Pues ahí, en este apartado, será lo que haremos. Va a ser muy parecido al bloque de campo gravitatorio, ya que ambos campos funcionan igual, son campos conservativos y las fórmulas son muy parecidas. Luego este tema, más o menos, sencillito. Campo magnético. Aquí se empiezan a complicar las cosas. ¿Por qué? Pues sobre todo porque es un campo que vemos aquí es no conservativo y no estáis acostumbrados a trabajar con él, es un campo nuevo. Vamos a empezar viendo el campo magnético de un imán. Vamos a pasar muy rápidamente por encima de él. No me voy a meter en dominios magnéticos ni en por qué un tipo de material como la magnetita tiene una emanación constante y otros no. Lo vamos a ver muy rápidamente. Veremos las líneas del campo magnético y poco más. O el campo magnético de la Tierra. Donde sí nos vamos a centrar es en aquí. Efectos del campo magnético sobre una carga puntual. Como si yo coloco un protón, un electrón o cualquier carga puntual al lado de un campo magnético, si se dan unas condiciones determinadas que veremos, ese campo magnético va a generar una fuerza magnética sobre esa carga, ¿vale? Yo tengo un protón que se acerca a un campo magnético, va a sentir una fuerza magnética que aprenderemos a calcular. Veremos, como hemos dicho antes, que el campo magnético no es conservativo y por lo tanto no podremos aplicar, como en el campo gravitatorio, en el campo eléctrico, las fórmulas de teorema de conservación de la energía y demás. Aquí se nos va a generar un poquito de complicación. Continuaremos por los efectos del campo magnético sobre una corriente. Hemos dicho que si yo tengo un campo magnético y tengo un protón, un electrón, una carga puntual, veremos que se verá afectada, aparecerá una interacción magnética, una fuerza magnética. Por lo tanto, si yo tengo una corriente eléctrica como tengo en este cable, que al fin y al cabo son muchas cargas eléctricas moviéndose a la vez por este cable, ¿cómo le va a afectar un campo magnético? Si ya sé cómo afecta a una sola carga, podré saber cómo afecta a una corriente, es decir, a muchas cargas. Y para finalizar, y aquí también se os genera mucho lío, veremos este apartado que dice campo magnético creado por una corriente. Es decir, esta corriente eléctrica, además de verse afectada por un campo magnético, lo que he dicho en el apartado anterior, efecto del campo magnético sobre corrientes, ella también va a crear su propio campo magnético y aquí es donde os perdéis, lo mezcláis todo, no sabéis si os están preguntando por el que crea ella o por el que ha creado otra y a ella le afecta. Por eso es súper importante que aquí estemos muy tranquilos, muy concentrados y entendamos todo lo que os voy a explicar. Y ya para finalizar acabaremos con la inducción electromagnética, tema precioso. Pero profe, si este es el tema que tú decías que no te sabías cuando fuiste BAU. Verdad, yo cuando me presenté a selectividad no tenía ni idea de este tema. Me lo aprendí todo de memoria, no entendía nada, me aprendí de memoria los ejercicios
y los soltaba sin entender absolutamente ninguno de los pasos que hacía. Tuve suerte porque no me lo preguntaron, evidentemente, y yo no quiero que ese sea vuestro caso, ya sabéis, en cualquier momento de cualquiera de esos apartados que no entendamos algo, nos paramos. La física no se aprende de memoria, hay que entenderlo todo. Mal hecho por mi parte, tenía 18 años y mi profesor no me dijo esto, así que, bueno, nada, fue mi culpa, no fue culpa de mi profesor. ¿Qué vamos a estudiar en inducción electromagnética? Pues veremos cómo a través de campos magnéticos vamos a crear corrientes eléctricas. Cómo la luz que estáis viendo en mi habitación ahora mismo se ha producido gracias a un campo magnético, en unas condiciones que estudiaremos, que lo ha producido, ya sea en una central nuclear, ya sea en una central termoeléctrica por combustibles fósiles o ya sea en un molino eólico, en una central eólica. Veremos cómo todas esas centrales funcionan gracias a campos magnéticos que están generando esas corrientes eléctricas. Así que poca cosa más, chicos. Mucha concentración, mucha calma y poned el siguiente vídeo que empezamos ya con el campo eléctrico.